Bueno, empezamos entonces este nuevo encuentro de quién analiza hoy. En principio me quedé pensando bastante. Lamento que no esté Daniela hoy, Daniela González, porque me quedó ahí resonando algo de lo que ella había traído. Eh, a ver, en principio seguir interrogando la cuestión del poder y de la ética también, ¿no? Que es un tema que entiendo que en nuestro encuentro anterior estuvo como sobrevolando, ¿no? La reunión, la ética del psicoanálisis. Retomando una pregunta justamente, ¿no? Que surgió en el encuentro pasado y que me pareció, la verdad que me pareció interesante porque a la pregunta que Lacan formula en la dirección de la cura, en los principios de su poder, de quién analiza hoy, Daniela había agregado otra, ¿no? Que había dicho, ¿quién se analiza hoy? Y Está bueno. ¿no es cierto? Me quedó ahí como, bueno. Y me parece que este pequeño deslizamiento introduce o indica un problema central para pensar la práctica analítica en la actualidad. Por eso me resulta importante ir escuchando, ¿no? Cuáles son las preguntas que se van armando en este espacio para, en la medida de lo posible, ir retomándolas. Porque no me interesa tanto la idea bueno, de estos encuentros como un bloque de clases armadas, como un programa y demás, sino que a partir de sus intervenciones ir tomando otros caminos de los pensados o prearmados, porque eso me pone a trabajar y me permite pensar más, lo cual se agradece. Ahora, retomo esta pregunta porque, como les decía, me parece que indica algo muy importante. Una cosa es preguntarse quién ocupa el lugar del analista en relación a lo que trabajamos la vez pasada sobre la pregunta quién analiza hoy. Y otra distinta es interrogar qué lugar tiene hoy la experiencia misma de un análisis y qué implica consentir a ella, ¿no? Vamos a tratar de dejar como estas cuestiones un poco en suspenso, porque me interesa como conservarlas como un horizonte de trabajo hoy. Porque antes de preguntarnos quién se analiza hoy, tal vez convenga detenernos en una cuestión más elemental, una cuestión que atraviesa buena parte de los textos que vamos a trabajar, y que es una pregunta eh, que se me arma así, ¿no? ¿Cómo escucha un analista? La pregunta nos puede... uy, esperen un segundito, porque... Un segundito, ¿eh? Porque hubo un lío con una cosa, con un mail. Discúlpenme un minuto. Bueno, perdón un minutito, ¿eh? Bueno, no sé si lo voy a poder resolver ahora. Voy a seguir porque lamentablemente no sé si lo voy a poder resolver ahora. Em, Antes de preguntarnos quién se analiza, les decía que tal vez podemos ubicar esta cuestión de cómo escucha un analista. Y les decía que esta pregunta puede parecer rara, extraña, porque después de todo estamos bastante habituados a pensar que lo decisivo en un análisis es aquello que el sujeto dice, ¿no? Aquello que recuerda, aquello que asocia o aquello que logra formular respecto de su padecimiento. Sin embargo, Lacan introduce muy tempranamente en su enseñanza otro problema, ¿no? Que es el de la posición del oyente. Ustedes recuerdan, ¿no? El poder discrecional del oyente. Lo decía así, Lacan en Variantes de la Cura tipo. Ahí en este texto Lacan dice, le cito, ¿no? Por consiguiente, el analista conserva entera la responsabilidad en pleno sentido que acabamos de definir a partir de su posición de oyente. Entonces, antes de interrogar respecto de la responsabilidad que conserva sus intervenciones,
ubica la responsabilidad. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque tal vez es algo que no, por lo menos yo no lo escucho tanto, ¿no? La responsabilidad respecto de su posición de oyente. Porque escuchar no es una operación secundaria. La escucha tal vez pueda resultarnos obvio, ¿no? Pero me parece que vale la pena retomarlo. Forma parte de la situación misma analítica. Lacan está tratando de desmontar la idea de que hablar consiste simplemente en transmitir un significado que ya estaría contenido en las palabras. ¿Se acuerdan, no? No solamente en dirección de la cura, variantes de la cura tipo, la función de la palabra y el campo del lenguaje. Son textos que vienen como muy en esta línea, ¿no? En tratar de desarmar eh, que significado no esta cuestión de susuriana, ¿no? Del signo susuriano. Tratar de romper con la idea de que hay una univocidad en el lenguaje. Entonces, ahí dice que de entender lo que quiere decir, o cuando uno trata de entender lo que quiere decir, dice suficientemente que no lo dice. ¿Por qué? Y acá hay una cuestión que él trabaja en este texto que me parece muy importante, porque dice, cuando nos preguntamos qué quiere decir tal cosa, suponemos que hay una distancia entre lo dicho y aquello que se supone que se quiso decir. Si las palabras dijeran exactamente aquello que pretenden decir, no necesitaríamos interpretarlas. El mero hecho de que exista la expresión ¿qué quiere decir? Indica que el sentido nunca está completamente presente en el enunciado. Esto me hacía acordar, y esto, bueno, mientras iba preparando la clase se me volvía mucho, bueno, lo que fue pasando en este fin de semana, ¿no? Todos estuvimos, o me parece, no sé, que estuvimos bastante atentos a, bueno, al fallecimiento del Indio Solari, a lo que fue la procesión y el funeral, ¿no? Y a las cosas que iban diciendo las personas, ¿no? Cuando los entrevistadores les iban preguntando. Y me quedé pensando en esto de qué quiere decir, ¿no? A la respuesta de una persona que estaba en la cola para despedir al indio. Cuando le pregunta, que era una pregunta que se repetía todo el tiempo, ¿no? ¿Qué significó el indio para vos? Ella responde que lo escuchaba desde muy chica, pero que no entendía las letras. Pero que ella ubicaba que había algo en esas letras que le importaban, que estaban diciendo otra cosa, que le resultaban enigmáticas y que tocaban algo en ella. Entonces, esto me pareció hermoso. Cuenta que le pregunta a su mamá, ¿qué quiere decir ropa sucia afuera? ¿No? Y entonces, bueno, cuenta que su madre, también ricotera, le brinda eh, alguna traducción posible de esa metáfora, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y ayer Adrián Fieta, perdón, Adrián hago una infidencia, pero me pareció muy importante lo que compartía mientras iba en una charla respecto de justamente esto, ¿no? Lo que significaba la muerte del Indio Solari. Decía Adrián, ¿no? Decía en esta charla que uno le puede preguntar a cualquiera por qué el indio, ¿no? O esta pregunta que hacían los noteros, ¿qué significa el indio para vos? ¿Qué significó el indio para vos? Y que la respuesta uno puede decir como una respuesta compartida, es que fueron sus palabras, ¿no? El misterio de sus palabras, lo que los cautivó y lo que los sostuvo. Alguien decía en un video muy viral, ¿no? De un muchacho, ¿qué haces, Hernando? Buenas noches. Un muchacho, bueno, compatriota de Quilmes era, soy quilmeña yo también. Este, un muchacho ahí de Quilmes decía que el indio le habló al oído y lo salvó de algún destino fatal, ¿no? Y ahí Adrián dice algo que me resultó muy importante y que se lo agradezco porque remarcaba el poder político de la poesía y el poder de un lazo que ya estaba allí, ¿no? En las marcas de cada uno.
Me resultó muy importante esto, porque el qué quiere decir y poder sostener esta pregunta, ¿no? El qué quiere decir, bueno, no es inocente, ¿no? Hay algo que se juega ahí, que se juega muy fuertemente ahí. Uno podría decir que todo el fantasma se arma alrededor de esto, ¿no? De esa pregunta, pero ¿qué quiere decir? Entonces, bueno, vuelvo un poco a esta infidencia, me parecía importante, porque la verdad que me conmovió mucho lo que fue pasando este fin de semana y me importó mucho esto que había dicho Adrián. La pregunta ¿qué quiere decir? Entonces indica que el sentido nunca está completamente presente en el enunciado. Si las palabras dijeran exactamente aquello que pretenden decir, no necesitaríamos formular esa pregunta. El mero hecho de que exista esta pregunta ¿qué quiere decir? Releva una distancia entre lo dicho y aquello que se quiso decir. Pero hay algo más. Como señala Lacan en este texto, esta pregunta encierra una ambigüedad, porque puede remitir tanto a aquello que el hablante intenta comunicar mediante las palabras que dirige al otro, como aquello que esas mismas palabras enseñan acerca de la posición o de la condición de quien habla, ¿sí? Porque esta cuestión resulta fundamental, perdón, porque desplaza el problema del sentido. Ya no se trata solamente de lo que alguien quiso decir, sino también de cómo ese discurso es escuchado y recibido. El poder del oyente, ¿no? Vamos para este lado. Por eso Lacan puede afirmar que el sentido de un discurso no reside únicamente en quien lo enuncia. Depende también de cómo se recibe. La ambigüedad no está solamente en el discurso, está también en la posición de quien escucha. El oyente puede privilegiar, ¿no?, la intención consciente de quien habla, o puede escuchar aquello que emerge del propio decir más allá de esa intención. Y es precisamente en esa diferencia donde Lacan comienza a situar la responsabilidad inherente a la posición del oyente. Estamos habituados a pensar, tal vez es un vicio, que primero existe un sujeto y luego ese sujeto habla. Lacan invierte la cuestión. El sujeto no es algo completamente constituido antes del discurso, sino que el sujeto aparece en y por el discurso y además, y esto es lo que quiero machacar hoy, según el modo en que ese discurso es recibido. Entonces, la escucha analítica no se limita a comprender, tampoco consiste en descifrar un significado oculto. No es en esta cuestión, no hay un sujeto antes, previo, sujeto a descubrir o algo semejante, ¿no? Consiste en alojar el discurso de tal modo que pueda aparecer ese sujeto que el discurso mismo constituye. Y esto depende de la posición del oyente. Escuchar aquello que las palabras revelan del sujeto más allá de las intenciones conscientes del yo. Por consiguiente, nos dice Lacan que el analista conserva entera responsabilidad en el pleno sentido que acabamos de definir a partir de su posición de oyente. Esto es muy importante porque la función de las palabras no es informar, sino evocar. Esto es una frase archiconocida de Función y Campo, ¿no? La función de las palabras no es informar, sino evocar. Creo que tener esto presente, ubicar desde dónde se escucha, ubicar la responsabilidad que tenemos como analistas cada vez que intervenimos con la palabra, es ubicar también la posibilidad que reconozcamos a aquel que viene a hablarnos como sujeto o por su contraria, abolirlo en esta dimensión. Si el sentido de un discurso no depende únicamente de quien habla, si la escucha participa de aquello que se produce en la palabra, entonces el analista no puede sustraerse a los efectos de la posición que ocupa, ni siquiera callándose.
Y esto merece ser subrayado, porque muchas veces tendemos a pensar que la responsabilidad del analista comienza cuando interviene, como si el silencio constituyera una especie de zona neutral previa a toda toma de posición. Sin embargo, Lacan parece decir lo contrario. La responsabilidad del analista no comienza cuando interpreta, ya está presente la escucha misma. Incluso cuando calla, sigue ocupando el lugar de aquel a quien la palabra está dirigida. Sigue siendo quien escucha, sigue siendo quien recibe ese discurso y sigue siendo quien, por ocupar ese lugar, participa de las condiciones en las que ese discurso adquiere cierto valor. Ahora bien, el analista se apodera de ese poder discrecional del oyente, dice Lacan, para llevarlo a una potencia segunda. Bueno, si ya había poder en la posición del oyente, ¿qué agrega el dispositivo analítico para que Lacan hable de una potencia segunda? Porque si seguimos el recorrido que venimos haciendo, ya vemos que toda escucha comporta una responsabilidad. Toda escucha participa de algún modo en aquello que se produce en la palabra. Entonces, ¿qué vuelve específica a la escucha analítica? Bueno, ahí Lacan responde, se lo cito, dice, pues además de que, perdón, pues además de que se expone expresamente para sí mismo y aún para el sujeto hablante como intérprete del discurso, impone al sujeto, en los términos de su discurso, la abertura propia de la regla que le asigna como fundamental. Bueno, por lo menos yo acá puedo encontrar como dos movimientos simultáneos, ¿no? En esta frase. El primero es que el analista ocupa explícitamente el lugar de intérprete. No necesariamente porque interprete todo el tiempo ni porque posea el sentido verdadero que aquello que el sujeto dice, obviamente que no. Pero sí que la situación analítica introduce la posibilidad de que aquello que se dice sea escuchado de otra manera. Y el segundo movimiento, bueno, también tiene su interés porque dice que el analista no solamente escucha, sino que introduce la regla fundamental, la cual transforma las condiciones mismas de la palabra. Y quizá acá podemos volver a la pregunta que habíamos dejado planteada al comienzo. Porque cuando nos preguntábamos quién se analiza hoy, tal vez la cuestión no es solamente quién consulta o quién demanda un tratamiento. De hecho, creo que la pregunta de Daniela no iba por ese lado. O por lo menos, no sé, para mí la pregunta empieza como a tomar otra forma. Algo así como quién consiente hoy a una experiencia que le propone hablar bajo condiciones tan poco habituales, ¿no? ¿Quién consiente a una experiencia en la que no se le pide que organice mejor su relato, sino que permita que algo aparezca precisamente allí donde el relato pierde consistencia? ¿No? ¿Quién consiente hoy, perdón, estoy con la voz así? ¿Quién consiente hoy a una experiencia en la que no se trata solamente de decir lo que sabe, sino también de escuchar aquello que se dice más allá de lo que se quiso decir? ¿O quién consiente hoy a sostener una palabra que no busca únicamente ser comprendida, sino también escuchar en sus equívocos, sus tropiezos y sus resonancias? Mientras iba armando estas preguntas, también me daba cuenta de que pueden prestar a un malentendido, ¿no? ¿Quién consiente hoy? Como que habría algo de una decisión voluntaria inicial, un consentimiento previo. Bueno, no. Conviene señalar, además, ¿no? Que la regla fundamental no constituye el punto de partida de la experiencia analítica.
Tal como Lacan lo desarrolla en relación con las entrevistas preliminares, su formulación supone ya un cierto trabajo previo. Entonces esto me obliga a reformular la pregunta, porque no se trata simplemente de quién acepta la regla fundamental, sino de qué debe producirse para que alguien llegue a consentir a una experiencia organizada alrededor de ella. Porque la regla fundamental no constituye el punto de partida de la experiencia analítica. Tal como Lacan lo desarrolla en relación con las entrevistas preliminares o el ensayo puesta a prueba, ¿no? que hablaba Freud, ¿no? En sus escritos sobre la técnica. Su formulación supone ya un cierto trabajo previo. Bueno, a ver si podemos darle forma, ¿viste? Porque no es tan fácil. A ver qué tal con esto, ¿no? Sí, ¿qué condiciones entonces hacen posible que alguien llegue a consentir a una experiencia organizada alrededor de esa regla, ¿no? Después de mostrar cómo la regla fundamental amplía el margen de ambigüedad de la palabra, Lacan, bueno, introduce una advertencia. Dice, distiende pues de este modo el margen que pone a su merced la sobredeterminación del sujeto en la ambigüedad de la palabra constituyente y del discurso constituido, como si esperase que sus extremos se uniesen por una revelación que los confunde, ¿no? Me parece importante detenernos en esta formulación porque lo que me parece que está diciendo Lacan es que la regla fundamental amplía el campo de aquello que puede ser dicho, vamos a decirlo así, ¿no? En relación a esto de la ambigüedad de la palabra. Empiezan a asociar, ¿no? Tal vez en esta invitación, en la regla fundamental, luego de las entrevistas, empieza a asociar. Aparecen recuerdos, aparecen equívocos, aparecen olvidos, desplazamientos, contradicciones, sueños, bueno, ¿no? Formaciones del inconsciente. El discurso, bueno, es lo deseable, ¿no? Se vuelve menos gobernado por la intención consciente y algo de la sobredeterminación propia del inconsciente, comienza a hacerse más presente, ¿no? Lo deseable. Lacan sitúa aquí una tensión entre lo que llama, a la altura de este texto de variantes de la curatipo, la palabra constituyente y el discurso constituido. No sé si lo recuerdan. Podemos pensar que el discurso constituido, como aquello que el sujeto ya sabe decir de sí mismo, ¿no? Bueno, yo soy Patricia, hago tal cosa, piripipi, soy así, ¿no? El relato relativamente organizado con el que se presenta, se explica y se reconoce, ¿no? La palabra constituyente, en cambio, remite a aquello que se produce en el acto mismo de hablar, a los efectos inesperados de la palabra, aquello que emerge en el decir más allá de lo que el sujeto pretendía comunicar. Esto a mí lo que me sirve como mucho para entender estas cuestiones, sobre todo a esta altura de la enseñanza de Lacan es el esquema lambda. No sé si se recuerdan esto, ¿no? En donde el sujeto se identifica con algunos otros como siendo yo, ¿no? En ese rango de identificación en donde, bueno, empieza con todo su discurso, ¿no? En esta cosa del discurso constituido, ¿no? Bueno, y después el discurso constituyente, la palabra plena, a esta altura también de su enseñanza, en donde, bueno, aparece algo respecto de eso que no, con lo que no se esperaba encontrar, ¿no? Algo de esto. Un decir más allá de lo que pretendía comunicar. Entonces, bueno, la experiencia analítica trabaja precisamente en esa tensión. Sin embargo, esto, ¿no? Como que Lacan introduce una advertencia, porque podría pensarse que, siguiendo suficientemente lejos el camino de la asociación libre,
terminaríamos encontrando una especie de verdad última del sujeto, como si llegara un momento en que aquello que el sujeto quiso decir y aquello que su discurso revela de él coincidieran, ¿no? En una revelación completa y por supuesto que no. Y es precisamente en esa ilusión la que Lacan pone en cuestión, ¿no? Donde agrega inmediatamente que no es una conjunción, no puede operarse esa conjunción. Y me parece que esto introduce un límite tanto para el analizante como para el analista. Un límite propicio, pero un límite, ¿no? Al fin. Porque no existe un punto final en que toda la verdad del sujeto quede completamente revelada. No existe una interpretación capaz de agotar definitivamente el sentido del discurso, ¿no? De un discurso. Bueno, hace una hora atrás estábamos hablando sobre la autorización del analista y el fin de análisis. Bueno, hay algo de esto también que se pone en juego en esa cuestión. Entonces, en esto de que no hay un fin último, ¿no? En el sentido de un sentido último, esto tiene consecuencias importantes para pensar la cuestión del poder. Porque si existiera una verdad última esperando ser descubierta, el analista podría ocupar el lugar de quien la posee o de quien tiene un acceso privilegiado, ¿no? A la verdad. Sin embargo, bueno, Lacan introduce acá un límite estructural que impide esa posición. Y lo interesante es que ese límite no proviene ni de la expertise del analista, ni de la resistencia del sujeto, sino que proviene de la estructura misma del lenguaje, porque la palabra nunca alcanza una transparencia absoluta. Siempre permanece una diferencia entre aquello que se dice y aquello que se quiso decir y los efectos que ese decir produce. La asociación libre nunca es completamente libre. Y esto no se debe únicamente a la resistencia o la censura. Lacan sitúa un límite más radical, a mi entender, que el analizante cuando habla, incluso cuando asocia libremente, lo hace articulando su discurso mediante significantes, formas sintácticas y recursos que pertenecen a una comunidad lingüística. Y además, y me parece que esto también es muy importante, que el analista también está atravesado por lo mismo. No ocupa una posición exterior al lenguaje. No escucha desde un lugar privilegiado que le permitiría esto que decíamos, acceder a una verdad, etcétera, ¿no? Está también atravesado por los límites de la palabra. Quizá podamos preguntarnos entonces qué lugar ocupa la transferencia en este punto, porque si ni el sujeto ni el analista pueden salir de las condiciones impuestas por el lenguaje, la transferencia parece constituir un terreno mismo donde esos límites pueden ponerse a trabajar. Tal vez sea en este sentido que podemos hablar en la construcción de una lengua en común, ¿no? No en una lengua privada ni una comprensión perfecta entre analista y analizante, sino más bien una trama singular de referencias, resonancias, significantes, equívocos, modos de decir que se van construyendo a lo largo de ese análisis, ¿no? Y que vuelve posible la lectura de aquello que insiste en ese discurso. Bueno, esto es algo que trabaja mucho Enrique Tenenbaum, sobre todo en su último libro respecto de la traducción. Y quizá sea aquí también donde podemos volver a esta observación que realizaba Adrián, ¿no? Respecto de la poesía. Porque si algo caracteriza a la experiencia poética no es la superación de los límites del lenguaje, sino precisamente un trabajo a través de ellos, ¿no? La poesía no abandona el lenguaje, sino que a mi entender trabaja desde adentro de él, trabaja con sus resonancias, con sus ambigüedades, con sus desplazamientos, con aquello que una palabra puede evocar más allá de aquello que simplemente designa. ¿Qué quiere decir, no? Tal vez por eso una letra puede seguir acompañando a alguien, una letra de una canción, ¿no? Puede seguir acompañando a alguien durante años, aun cuando no termine de entender completamente qué quiere decir, o aun cuando esa significación puede cambiar a lo largo de los años, ¿no? La letra de una canción puede significar algo en un momento de la vida y otra en otro momento de la vida.
No porque esconda un mensaje secreto esperando ser descifrado, sino porque pone en juego algo de esa dimensión de la palabra que nunca queda completamente reducida a una significación unívoca. Y me parece que es justamente ahí donde el psicoanálisis encuentra un punto de afinidad con la poesía, porque ambos toman en serio el hecho de que la palabra nunca se reduce completamente a la información, ¿no? La poesía no resuelve los límites del lenguaje, sino que los habita. Y quizá podemos pensar algo de la experiencia analítica se juega también en ese punto. Adriana hablaba de la función política de la poesía, ¿no? Quizá podemos volver ahora a una cuestión que habíamos dejado planteada anteriormente, que si el analista no puede sustraerse de la responsabilidad de la posición que ocupa, si no puede escapar a los efectos de su escucha, ni siquiera mediante el silencio, y si además no dispone de un saber definitivo sobre la verdad del sujeto, entonces aquí pasamos a aquello que introduje, eh, solamente introduje la, la reunión anterior, ¿no? Respecto de los pagos del analista, ¿no? ¿Qué es lo que paga el analista para poder sostener esa posición? Es en este punto en donde cobran especial importancia las formulaciones que Lacan desarrolla, ¿no? En el texto de la dirección de la cura y los principios de su poder cuando se refiere a los pagos del analista. Habitualmente recordamos que el analista paga con palabras, con su persona y con su juicio más íntimo. Sin embargo, a la luz del recorrido que venimos realizando, me parece que estas formulaciones adquieren una resonancia particular, porque el pago con el juicio más íntimo comienza en la escucha misma. Ya hemos visto que el analista no puede ocupar una posición neutral respecto de aquello que escucha. Tampoco puede retirarse de los efectos de esa posición mediante el silencio. Su responsabilidad se encuentra comprometida desde el momento mismo en que acepta ocupar el lugar de oyente, de- del oyente. Tal vez podamos leer desde allí lo que quiere decir Lacan cuando afirma que el analista paga con su juicio más íntimo, porque escuchar exige una renuncia muy particular, que no es la renuncia a tener convicciones, ideales, valores, preferencias o identificaciones propias, ¿no? Eso sería imposible. Más bien es la renuncia a hacerlos valer como medida desde la cual se escucha al analizante, ¿no? Esto que habla Lacan en la dirección de la cura. La reeducación emocional del paciente, identificación con la parte más sana del analista, ¿se acuerdan? En este punto la cuestión resulta, me parece especialmente delicada porque el analista escucha necesariamente desde una historia, desde una formación, desde un contexto, una coyuntura, desde determinada posición. Nada de eso desaparece. Sin embargo, la experiencia analítica exige, y esto me parece que son esas exigencias y que estos pagos uno podría decir que son los innegociables, ¿no? De la práctica analítica. En realidad, en relación al fundamento, ¿no? Uno puede estar como más, pero esto solo, ¿no? Como esos puntos innegociables, como... Entonces, la experiencia analítica exige que esas referencias no ocupen sin más el lugar desde el cual se orienta la palabra del analizante. Quizás sea este uno de los modos de entender el pago con el juicio más íntimo, no como la desaparición del juicio, sino como el trabajo permanente que implica no hacer de él el criterio de la escucha. Y me parece que este punto adquiere todavía más importancia si retomamos lo que veníamos trabajando respecto de la palabra. Porque si el sujeto no coincide plenamente con aquello que dice, si la palabra produce efectos que exceden las intenciones conscientes del yo, y si el sentido nunca queda definitivamente fijado, entonces escuchar analíticamente exige soportar una cierta incertidumbre.
Exige renunciar a la tentación de comprender demasiado rápido, exige renunciar a la comodidad de un sentido ya sabido y exige, en definitiva, a sostener una posición que no encuentra su garantía en un saber previo sobre una cierta verdad de aquel que nos viene a hablar, ¿no? Tal vez sea también por eso que la cuestión de los pagos del analista pertenece de lleno al campo de la ética, no porque remite a una moral profesional, sino porque compromete la posición misma desde la cual se escucha, se interviene y se sostiene una práctica. Por eso lo planteaba como los innegociables. A la vez, bueno, puede ser desde acá que podemos preguntarnos, ¿no? Y volver a esta pregunta, ¿no? Que habíamos dejado planteada y que había deslizado Daniela la reunión pasada, de quién se analiza hoy. Porque después de todo lo trabajado, me parece hoy, la pregunta ya no parece tan sencilla, porque no se trata solamente de quién consulta, tampoco de quién demanda un tratamiento, ni siquiera de quién sufre. La cuestión quizá pase por otro lado. ¿Qué debe producirse para que alguien llegue a consentir a una experiencia como la que venimos describiendo? Una experiencia que parte de una hipótesis singular, que el sujeto no coincide plenamente con aquello que dice, ni con aquello que cree saber de sí mismo. En este punto, vuelvo a estas elaboraciones que había hecho Enrique Tenenbaum acerca del consentimiento que se las había enviado por mail. El libro es Consentimiento y Autorización en la Clínica Psicoanalítica. Él trabaja respecto de esto, ¿no? De cómo el analizante tiene que consentir la palabra del analista, ¿no? Entonces, lo que trabaja Enrique ahí permite pensar que la entrada en análisis no puede reducirse a una decisión consciente ni un acto de voluntad, como lo veníamos diciendo. Nadie llega a análisis para encontrarse con el inconsciente, ni se consulta porque desea confrontarse con aquello que desconoce de sí mismo, aunque se lo diga en voz alta, no es por ahí. Más bien se consulta, bueno, por un sufrimiento, un síntoma, un conflicto, algo que insiste o que no encuentra solución. Sin embargo, si un análisis llega efectivamente a comenzar, algo más tiene que producirse. Y tal vez podemos llamar consentimiento a esa operación. Vuelvo un poquito en la reunión anterior, que es un taller de lectura que comenzamos hoy, que se llama Autorización y Acto. Vamos a empezar a trabajar el seminario de el acto psicoanalítico. Bueno, en esta primera clase del seminario me voy con un montón de años para adelante. eh, Trabaja esta cuestión, ¿no? De cómo eh, el analizante, al consentir, se produce un acto, ¿no? Ahí, en relación a la entrada en análisis, que es interesante. Tal vez podemos darle una vuelta en algún momento. No es un consentimiento pleno ni definitivo, no es sin vacilaciones ni resistencias, es un consentimiento siempre parcial, problemático, a sostener una experiencia de la palabra cuyas consecuencias no pueden anticiparse completamente. Me extendí un poco en relación, ¿no? Tal vez esto lo podemos retomar un poco la vez que viene, pero para cerrar, ¿no? Y porque quiero escuchar un poco, bueno, a ver qué les pareció esto que trabajamos hoy, pero esta última cosita, ¿no? Donde utilizo este, el término consentimiento, ¿no? Y vuelvo a, a esta cuestión del consentimiento porque me parece que evita dos equívocos frecuentes. Por un lado, la idea de una decisión voluntaria, ¿no? De la de consentimiento voluntario.
Y por otro, la ilusión de que alguien entraría en análisis sabiendo de antemano a qué consciente. Tal vez la experiencia analítica se despliegue precisamente en el intervalo que separa esas dos posiciones. La pregunta, ¿quién se analiza hoy, no? No remita, tal vez no remita solamente a las transformaciones contemporáneas del malestar o o los modos actuales de consultar, también tal vez nos obligue también a interrogarnos acerca del lugar que conserva hoy una experiencia organizada alrededor de la palabra. Una experiencia que no promete una adaptación más eficaz ni un mayor dominio sobre sí mismo, sino una experiencia que continúa apostando, si se puede decir así, a que algo del sujeto pueda aparecer allí donde las certezas del yo, bueno, encuentran su límite. Bueno, bueno, hasta acá. eh, es lo que tenía ganas de traerles. Me extendí un poquito, me parece. Me fui de mambo. Me fui de mambo. Pero bueno, quien quiera hacer un comentario, bienvenida, bienvenida. Me voy a tomar un mate. Bueno, como aludieron a la poesía, les quiero compartir algo que viene muy bien, Claro que sí. de Ida Vitale, que es una poeta uruguaya que tiene como 98 o 99 años ya. Hilda Y Vitale. Ida Vitale, Ah, Ida. es sobre las palabras, y es un fragmento, es más largo, pero dice, expectantes palabras, fabulosas en sí, promesas de sentidos posibles, airosas, aéreas, aireadas, ariadnas. Bueno, me pareció lindo en esto que hablaban también del indio y las letras, ¿no? Entonces, enseguida asocié con este fragmento de esa poesía porque eh, justamente eso de que no se cerrara a un sentido, sino que fuera algo abierto donde quien escucha esa letra puede darle diferentes significaciones y diferentes resonancias, creo que es lo que podría explicar un poco ese magnetismo que generan sus canciones, es eso que generan sus letras, ¿no? Me quedé pensando en eso en principio y agradecerte, Patti, por muy interesante. Me quedé con esto del indio, pero tiene mucho que ver con lo que trabajaste vos hoy en relación también bueno, a que la palabra está primero, ¿no? Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Palabras ariadnas, ¿no? Como arman un Sí, hilo. sí. Sí. Patricia, y esta última idea que traes, lo de este intervalo entre, entre la llegada, entre el motivo de consulta, el sufrimiento y este consentir no como un proceso consciente, sino como que algo gira allí en, en el trabajo como para pensarlo, como para seguir dando la vuelta en esto que has traído, o sea, cuál es la posición del analista o cuál es el desafío en esa función. eh, en este contexto, en los nuevos contextos, en los nuevos elementos, pero no solo eso, algo allí que no logro decir, pero es más que el contexto, es como sostener, perdón, una posición en, sí, bueno, algo de un contexto que, perdón, que no va en el camino del malentendido, de las contradicciones, sino más bien de las certezas, de no analizar mucho. Entonces, un desafío a pensarnos, a trabajarlo, a retrabajarlo.
por allí. Sí, gracias, Sonia. Eh, es un desafío de esa función. Totalmente, ¿no? Como eh, recordaba mucho también cuando iba preparando este encuentro. No creo que casi todos, ¿no? Los que estamos aquí hoy asistimos al seminario de Enrique. No sé si ustedes recuerdan que no sé si en la primera o la segunda reunión, ahora no lo recuerdo, él hablaba de, de las buenas preguntas en las entrevistas preliminares, ¿no? Lo decía en estos términos. Como buenas preguntas, suena como un poco super yoico, pero digo, como estas preguntas que van hacia el lado de, bueno, de hacer una modificación del objeto, decía Enrique, ¿recuerdan? ¿No? Que, como Adri, Corrección del objeto era la expresión, creo que corrección, decías, ¿no? gracias. Corrección, eso. No modificación, era corrección, exactamente. Corrección del objeto, ¿no? Que iba por, por ese lado. Eh, es muy interesante. Bueno, tal vez podría retomar esto. Ahora me hiciste recordar esto, Sonia, tal vez para volver sobre eso en la reunión siguiente. Porque sí, no va de suyo, ¿no? De este pasaje de de analizante analista. Mira cómo me quedo con la reunión pasada. De entrevistas preliminares a un análisis propiamente dicho. Bueno, me quedé mucho con la reunión pasada, evidentemente. Este, a un análisis propiamente dicho. Y bueno, esto tiene que ver con el poder discrecional del oyente. Esto me pareció como muy interesante porque la vez pasada veníamos hablando respecto del poder, del uso del poder, ¿no? De la impotencia, ¿no? Esta frase, ¿no? De Lacan en la dirección de la cura. Bueno, y nos llevó, por lo menos a mí, la cuestión del poder me llevaba o me llevó hacia esta dirección, ¿no? Del poder discrecional del oyente y de que, bueno, esta posición del analista empieza desde el inicio, ¿no? Desde cómo se escucha lo que del paciente en principio el paciente, en el mejor de los casos, luego analizante, que justamente es este pasaje que vos traes, Sonia, ¿no? Como este, la apuesta a que algo se produzca. ¿Cómo se escucha ahí? ¿Qué se escucha ahí? ¿No? Y ahí Lacan es muy taxativo cuando dice, o se escucha para el lado del sentido, ¿no? Lo que quiere decir, como si fuese una conversación común, vamos a decir así, ¿no? O si se escucha a mí no me gusta decir más allá de lo que se quiere decir, pues no sé si hay un más allá. Lacan todo el tiempo en variantes de la cura tipo está diciendo que el inconsciente está en el discurso, no hay un más allá, un más acá, un más abajo, más. Está lo que se dice. El tema es cómo se escucha eso que se dice. Me parece que ahí está la cuestión. Y ahí vos situás muy bien la posición, pensaba del analista, porque aunque se plantee, bueno, ahora pensando en la adolescencia, aunque se plantee una conversación, no es una conversación, ¿verdad? O sea, apunta justamente a esto que vos decías, y esto de la corrección del objeto me parece bien interesante. Sí, ay, sí, tal cual. Porque exactamente, cuando vos estás con un adolescente y te trae sobre un manga o un anime o una serie o lo que sea, empezás a conversar respecto de ese interés, respecto de eso que le llama tanto la atención, que deriva casi siempre, digamos, ¿no? En algo como que no tiene que ver con el manga, no tiene que ver con el anime, no tiene que ver con cierto rasgo que se le juega a él respecto de eso que le interesa y que la conversación o lo que se supone que viene por el lado de la conversación no es tal.
una conversación en donde creemos que nos entendemos, ¿no? ¿De qué estamos? Sí, está bueno, Cari, esa referencia, está re buena esa referencia. Sí, porque creo que sobre todo con las adolescencias hay Por algo lo de del esto. silencio, porque vos ahí traías esto de que no se trata de quedar, no es por quedarse callado, sino que tiene que ver justamente con otra cosa, ¿no? Porque con adolescentes y con algunos analizantes, de repente pensaban las entrevistas preliminares que también a veces uno habla más que con otros, porque bueno, es necesaria ese poner en forma a veces en determinadas presentaciones, ¿no? Sin embargo, bueno, eso hay que estar muy bien situado en qué posición se está, ¿no? Exactamente. Esas intervenciones, en ese semblante de conversación, podríamos decir. Ahora, Karina, vos viste que esto parece como re obvio, ¿no? Pero qué difícil. Digo, yo insisto, creo que la vez pasada también traía esto de la dificultad del psicoanálisis, pero me parece que estas son cuestiones en las que vale la pena volver una y otra vez, porque es muy fácil deslizarse hacia otro lado. Es Sí, muy fácil. también esto que me gustó mucho esto de los límites, porque vos decías, bueno, no es que el analista no tiene sus cuestiones, ¿no? El tema es que no intervenga desde ellas, ¿no? Que bueno, que su análisis le justamente haya posibilitado poder realmente sostener esta posición que traes vos y que él lo dice en este escrito, ¿no? Esta responsabilidad, digamos, de ocupar ese lugar. Sí, sí. Y es el trabajo con otros también lo que permite no sé, como esas vueltas en el sentido de que sí, el trabajo de análisis personal, pero eh, no sé si es adecuado decir siempre queda algo, siempre se movilizará algo en determinadas circunstancias y es el trabajo con otros, es el trabajo en la discusión, como estos espacios, lo que da la posibilidad de, eh, Enrique mencionó como posibles desvíos del psicoanálisis en alguna de las sesiones y lo dejó como por allí, que se podrían entender como desvíos frente a esto que estamos hablando ahora, o sea, lo complejo que es sostener una función, una posición en, en nuevos modos por decirlo así, de expresión o de comunicación, por ejemplo, que pueden tener la gente más joven o que tienen otros referentes, aunque los elementos centrales sigan, pero las nuevas formas también traen no sé, como nuevas preguntas o posibles enredos también de los que hay que estar alerta. Bueno, claro. Mira, sí, pero dale. Después digo. Sí, no, pensaba yo leí la primera clase, bueno, no estuve, pero la leí y ahora, bueno, en relación a estas preguntas y a todo lo que se está diciendo, quién se analiza hoy, eh, yo creo que esa es toda una pregunta en relación también a cómo intervenir, porque es todo un proceso cuando alguien llega a una primera consulta. ¿Cómo podríamos decir así, no, no que sea una cuestión de poder, pero cómo de algún modo el analista puede escuchar eh, eh, de modo que se pueda seguir jugando esa partida, ¿no? Porque hay distintas presentaciones. Una cosa es recibir una persona que viene sufriente, que viene relatando lo que le pasa y bueno, cuenta sus síntomas en el cuerpo, lo que le pasa en el trabajo, o bueno, tiene un sufrimiento que va a ir va a apuntar a eso, ¿no es cierto? ¿Qué me está pasando? ¿Qué puedo hacer con esto? Esa es una forma. Ahora, hay otras formas donde la persona no habla,
no sé si a usted le ha pasado, no habla mucho, o sea, viene y está ahí, además, yo creo que vieron que hasta en la serie Envidiosa aparece este tema de darle poco tiempo al paciente, por ejemplo, y que el analista hace, bueno, toda esa crítica que hay hacia algunos análisis que se suponen que eran lacanianos, yo creo que también cada paciente tiene un tiempo que va a estar determinado por lo que trae, no todos se pueden escuchar en 40 minutos, en 45 minutos. Bueno, un día será así, otro día no, pero a esa persona que viene sin hablar, por así decirlo, está callada, algún entre hay que poder hacer para poder, sin entrar en una cuestión directiva, pero eh, me parece que es crucial esto ante las modalidades que se ofrecen, que justamente apuestan a la certeza, porque estamos rodeados de constelaciones familiares, cognitivo-conductual, que les aconsejan hacer cognitivo-conductual porque te van diciendo lo que tenés que hacer. Bueno, nosotros en realidad tenemos que ver la forma de hacer entrar esto que estamos hablando Claro. en esta sociedad también, porque es más difícil. Nosotros acá porque hablamos todo entre gente que está analizada, o suponele, o bueno, ha transitado esto, que es distinto porque uno te escucha, uy, retomé con un analista que hacía 10 años que yo no iba porque me quedaron dos preguntas que él me hizo. Bueno, que apunta a lo que nosotros estábamos hablando del resonar de algo que resuena y que a lo largo de la historia va a ser distinto trabajarlo a eso. Y diría que tiene que ver con la poesía, con las canciones del Indio, de Silvio Rodríguez, por ejemplo, y también con el ritmo musical, porque hay algo de lo que suena ahí, que resuena, que tiene que ver con, lo dijo la voz del analista esto. O sea, cuando uno recuerda esas intervenciones, que los que tuvimos dos análisis por lo menos, uno recuerda algunas intervenciones, ¿no? Que le quedaron ahí y que circulan. Y me parece que, bueno, es una cuestión. Ahora, es muy importante darse el tiempo, darle el tiempo a alojar a ese sujeto y de algún modo no dejarlo en el silencio. Yo esto traigo. Me parece que lo del silencio es algo terrible. O sea, Mm. en ese sentido. No sé si comparten algo de lo que... Ahora charlamos, sí. Gracias, Oro. Elizabeth, adelante. Hola, sí, bueno, todo lo que venimos hablando y especialmente lo que decía Verónica ahora es una cuestión que me viene preocupando bastante últimamente, en parte por mi propia neurosis y también por una cuestión que fue mi tema de tesis, que es, para ponerlo rápido, la distinción entre el sujeto de Lacan y el sujeto cartesiano, ¿no? Una de las preguntas que yo me hago es, relacionado a lo que decía Verónica, la gente que se analiza hoy no viene buscando un análisis, no viene, digamos, pensando en un inconsciente, siquiera el freudiano, directamente. No hay nada debajo del discurso, buscan y demandan cura, herramientas, consejo, demandan algo concreto y puro que les permita precisamente hacer lo opuesto de lo que nosotros queremos que hagan, que es abrirse al equívoco. Entonces se relaciona un poco con lo que venías hablando vos también, porque es precisamente el tema de cómo se hace, cómo hace una como analista para, digamos, empujar un poquito a esa persona para que entre en el equívoco del lenguaje sin que sea algo aterrador. Digamos, Soler lo trata como el rechazo al inconsciente, que es un fenómeno de la época. Y está esa cuestión, ¿no? Porque los pacientes vienen pensando que somos psicólogos y nos piden cosas que se las pedirían a un psicólogo. Un TCC con mucho gusto se las daría todas. Diagnósticos, nombres, eh, hábitos, lo que se les ocurra. Nosotros tenemos que movernos
en un mundo completamente opuesto a ese, negarnos a esa demanda y al mismo tiempo no. Porque si directamente viniera alguien, nos dice a la primera sesión, yo vengo porque quiero dejar de, no sé, celar a mi novio, y le decimos, no, acá no vas a tener eso, yo no te voy a decir nada sobre eso, busca otro. Mm. Es una pregunta que me ocupa bastante porque precisamente está ahí un poco la cosa de cómo hacemos como analistas para movernos en un mundo en donde el inconsciente está cada vez más obturado a nivel del discurso general y a nivel de la persona que viene, porque todos nosotros somos analistas en todo caso. Tenemos que creer en lo que hacemos, pero la persona que tenemos enfrente no necesariamente. Incluso, como vos lo decías, una vez que entra en análisis, no es sin vacilaciones, no es sin retrocesos, no es sin, en algún momento, enfrentar ese error y querer retroceder. Bien. Espero no haberme extendido. No, está perfecto y gracias, gracias por tu intervención, al contrario, gracias. A ver, empiezo atrás para adelante, entonces. Sí, Elizabeth, me parece que es importante lo que traes, porque, mira, esto es algo que venimos trabajando en Trilce hace unos cuantos años, que, que bueno, también hay un texto de Enrique que tenemos que se los puedo compartir. Em, que hoy por hoy, vamos a decirlo así, si es que se puede decir así, entrar en análisis no, bueno, tiene sus dificultades, ¿no? Cuando las entrevistas preliminares empiezan a tener como otras dificultades porque la relación a la palabra, por lo menos es como se viene escuchando, me parece, es un poco otra. ¿Por qué? Porque uno podría decir de que nunca hubo tanta palabra como ahora, entonces no, alguien me podría decir, pero ¿de qué estás hablando de la circulación de la palabra? Sí, ahora circula la palabra por todos lados, nunca hubo tanta palabra como ahora, se habla, se opina, se dice, piripipi. Sí, pero el tema es qué dimensión tiene esa palabra, ¿no? Hoy, retomando esto que, que venimos hablando. Ahora, me parece importante esto bueno, esta diferencia, ¿no? En lo que tal vez otras terapias, vamos a decirlo de otra forma, ¿no? Otra forma de terapia, no sé cómo decirlo, pero otras alternativas pueden proponer, ¿no? Respecto de, bueno, lo que tenés que hacer es tal cosa, lo que tenés que hacer es tal otra. Mismo ni siquiera son psicoterapias. Ahora está el chat, y las preguntas al chat, esto lo hemos trabajado la vez pasada, ¿no? Eh, pero me parece que no hay que enojarse en este punto, ¿viste? Me parece que es poder ahí tener paciencia y apostar, ¿no? Porque, por ejemplo, si viene una persona no sé, me imagino esta situación que planteas, Elizabeth. Digo, viene una persona a decir no quiero celar más a mi novio y decime cómo tengo que hacer. Bueno, a ver, un momentito, contame. ¿Viste? Contame un poco. ¿Cómo es esta cuestión? ¿No? ¿Quién es tu novio? ¿Hace cuánto que está? ¿Siempre te pasó? No sé, ¿no? Como despacito. Porque es cierto que esto lo trabajamos la vez pasada, que hay algo de la época que empuja a las herramientas y yo creo que hay algo de esta palabra herramientas que está muy asociada a las aplicaciones, ¿no? Que cada aplicación hoy tiene sus propias herramientas para tener determinados resultados. Y punto. Eh, Me parece que nuestra apuesta siempre es abrir a otra dimensión de la palabra. Y que me parece que esto tiene que ver un poco bueno, con hacer preguntas. A veces funciona, a veces no, a veces es cierto que se prefiere otra cosa. Bueno, ese ejemplo que te di es literalmente una paciente mía que vino 2 sesiones Y se fue. de que hable y se fue. Claro. Me dijo, no, necesito a alguien que me ofrezca soluciones o algo así. Bueno,
O sea, me parece que es algo, trabajo también con otras personas, jubilados sobre todo, y están mucho en esa, me piden todo el tiempo, ¿vos qué opinás? ¿Vos tenés algo para aconsejarme? Y trato de remarla también, pero, Y obvio, pero obvio. es difícil, ¿viste? Porque tampoco puedo decirles, tu demanda no, no es por ahí, como dice Lacan, No es por ahí, no es por ahí. no es Vamos, por ahí. vamos a estar mucho tiempo acá. Sonia, traías algo respecto de cómo nos interpelan también ciertas cuestiones, tomando también la época, pero por otro lado, ¿no? En relación a ciertos discursos que nos fueron interpelando en el último tiempo. Y a mí me parece que también hay otra cuestión del juicio más íntimo que se desliza, a favor o en contra, pero se desliza. ¿Viste? Em, los ideales hacen obstáculo a la escucha. Y hay que Sí. estar bien advertidos de esto, porque, no sé, por ejemplo, último tiempo, la discusión del aborto, suponete. Yo puedo estar a favor o puedo estar en contra del aborto. Ahora, ¿puedo escuchar a alguien que esté en mi posición opuesta a la que yo pienso? Digo, bueno, nada, hoy el aborto es legal, legal, libre y gratuito acá en Argentina, pero eh, hay Pero, personas perdón, eso es interesante, es interesante. ¿no? Es interesante, por ejemplo, es ese ejemplo que vos traes, porque, por ejemplo, cuando se integran los comités de ILE en los hospitales, porque, bueno, sabemos que si bien es todo así, es gratuito, todo esto está asumido desde la salud pública, sí, porque en la privada no se hacen cargo de esto. A Está ver, bien. vamos a decir la verdad cómo es la cuestión, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo creo que sin ser objetor de conciencia, por ejemplo, como uno puede elegir eso, al menos en Rosario al principio se hizo circular esa planilla en los servicios, uno puede decidir también si un determinado tema, no por cuestiones morales solamente, no va a escuchar ahí porque hay algo que le obstaculiza particularmente escuchar determinadas cosas, como puede ser eso o como puede ser otras cuestiones de la clínica, porque va a haber cuestiones que aparecen. El analista tiene un fantasma también y tiene un recorrido y por más que uno no esté poniendo eso en juego, también está advertido que hay cuestiones que a lo mejor para eso también están las entrevistas preliminares. Creo que, por ejemplo, hay gente que no podemos escuchar a los perversos o bueno, te hacen algo te provocan algo en el cuerpo o vos te das cuenta que hay algo que uno ahí no, bueno, también uno puede poner un límite a eso, que me parece que es muy interesante también eso, ¿no? No se puede escuchar todo, ni dar respuestas a todo, pero sí creo que gambetear en esto de, bueno, quieren una respuesta a alguien. Bueno, obviamente viene una primera vez y a lo mejor quiere que, a lo mejor no le va a ofrecer una respuesta, pero a ver, ¿y cómo fue esto? ¿Cuándo empezó? ¿De qué se trata? ¿Cuándo empezó esta cuestión de que ustedes se empezaron a pegar o de que vos empezaste a celar al otro? No sé, hacer determinadas preguntas que quizás sí estén rodeando la situación y se va a caer en la novela. Bueno, lo que pasa es que en un primer tiempo va a haber novela, la persona va a Ujú. contar lo que le pasa. Bueno, si surge algo, estar atentos ahí de poder hacer una intervención que podrá caer o no. Digo, ¿no? Pero me Un parece chiste. que la cuestión, me parece, que va más para el lado de, más allá de lo que a mí, Patricia Zareski, me parece que está bien o está mal. O lo que a mí me parece que aquel que viene a consultarme debería hacer.
es estar advertido de eso, cada vez, ¿no? Esto me parece que es lo más importante de este asunto. Eh, pero si les parece, pues estamos repasados de hora. ¿La seguimos la vez que viene? Nos vemos en 15 días y la seguimos. ¿Sí? Dale. Buenas noches. Gracias por estar acá y por las intervenciones. Buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Nos La vemos. seguimos. Chao, chao. Besitos. Nos vemos.